En este vídeo vamos a ver un ejemplo de multiplicación de dos polinomios. Tenemos estos dos polinomios que vemos aquí, 2x elevado a 4 menos 3x al cuadrado menos x más 1, multiplicado por el polinomio x al cuadrado menos 2. Para realizar la multiplicación, lo que vamos a hacer es colocar el primer polinomio, el más largo, en la primera línea, ¿de acuerdo? Sería una cosa así. Y el segundo polinomio iría colocado en la segunda línea. Vamos a realizar una multiplicación muy análoga, similar a cómo se hace la multiplicación de dos números. Para ello, cogemos el primer monomio de la segunda línea y vamos a multiplicarlo por todos los monomios de la primera línea. ¿De acuerdo? Entonces, menos 2 por 1 sería menos 2. Menos 2 por menos x sería más 2x. Menos 2 por menos 3x al cuadrado sería más 6x. Perdón. Más 6. Más 6x más 6x al cuadrado y aquí, si nos fijamos, falta el monomio de orden 3, de grado 3. Entonces dejamos un hueco y menos 2 por 2x elevado a 4 sería menos 4x elevado a 4. Ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes, pero cogiendo este monomio de aquí y multiplicándolo por todos los de arriba. ¿Eso qué notaría? Pues notaría el siguiente resultado. X al cuadrado por más 1 sería más x al cuadrado. Lo colocamos debajo del otro x del cuadrado que tenemos. X al cuadrado por menos x sería menos x elevado a 3. Y lo colocamos justo debajo del hueco. X al cuadrado por menos 3x al cuadrado sería menos 3x elevado a 4. Y ese x al cuadrado por 2x elevado a 4 sería 2x elevado a 6. Y ahora realizamos la suma de estos dos monomios, de estos dos polinomios. 2x 7x cuadrado menos 3x elevado a 3 menos 7x elevado a 4 y por último 2x elevado a 6. Y esto sería el resultado de nuestra multiplicación. Y con esto acaba nuestro ejemplo. Gracias por vuestra atención.